Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué lindo es volver a estar juntos. Les saluda Raúl Perazo. ¿Puedes presentarte mejor? Sí, mi nombre es Jonathan Granados, un placer poder estar compartiendo un programa más con ustedes. Junto con Jonathan servimos en el Ministerio Capacitando a los Santos. Para que nos pueda conocer un poquito más, le invitamos a ir a nuestro Facebook, Capacitando a los Santos, nos puede encontrar con ese nombre. Y servimos a Dios y queremos en este momento poder servirle a usted. Ahora, hay algo que se ha metido mucho en nuestras iglesias, Jonah. Tenemos demasiada religión, demasiadas cosas que decimos que suenan muy bonitas, pero en la Biblia no son así. ¿Qué pensás? ¿Puede Dios poner una prueba mayor de la que nosotros podemos soportar? ¿Y usted qué piensa? Usted que está en su casa seguramente va a tener una respuesta, ¿no? Bueno, tal vez podemos arrancar con el versículo, ¿no? El de 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, y estoy leyendo de Reina Valera, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Creo que la base, y he escuchado muchas veces que dicen, no, Dios no nos puede. Eso es lo que dice la religión. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a tratar de explicar un poquito el tema, porque normalmente decimos, no tenemos ninguna tentación, ninguna prueba, porque, es más, a mí me han dicho más de una vez que yo tenía que luchar y contra la prueba, de tal manera que si yo no luchaba, no la iba a vencer. Y obviamente no es así. Pero qué triste, estoy buscando un versículo para compartirle ahora, que no nos enseñan a estudiar la Biblia. La Biblia se enseña de la siguiente manera: no es deducir lo que la Biblia dice, es inducir. ¿Cuál es la diferencia entre inducir y deducir? Yo deduzco, voy a poner y decir cosas que específicamente no están en el texto. En cambio, cuando yo induzco, investigo, veo palabra por palabra, me aseguro de estar de acuerdo al contexto de lo que estoy leyendo. Entonces no voy a sacar un verso fuera de contexto, porque estoy empapándome de todo lo que necesito para poder comprender bien eso que estoy leyendo. Ahora, tal vez ya estudiaste un poco de Biblia, pero con toda la vergüenza del caso escucho muchas predicaciones que dan mucha lástima. ¿Por qué? Porque viene a mi mente lo que le quiero decir a la gente, entonces busco los versículos para poder apoyar. Eso es un error. Cuando le tenés que decir algo a alguien en forma personal, es en forma personal. El contexto es todo lo que rodea el texto. Entonces, vamos a 1 Corintios, el versículo que Jonathan acaba de leer, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, hay un atributo de Dios aquí. ¿Fiel es quién? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más lo que podamos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Y vamos a empezar viendo lo que es el contexto. Por ejemplo, si esto se podría aprovechar y utilizar para las pruebas. Empecemos con el versículo 7. No seáis idólatras. ¿La idolatría es tentación o prueba? No seáis idólatras. Sí, estoy probado. Dios me está probando para que yo no sea idólatra. Es tentación porque viene dentro mío. ¿Y qué es idolatría? Es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, llámese como se llame. Así se llama el teléfono celular. Los papás, cuando aman más a sus hijos que sus propias vidas. Los abuelos, cuando cambian prioridades. Cualquier cosa, no es solo imágenes. Pero fíjense cómo sigue. Versículo 8. Ay, Dios me está probando. ¿Tengo unas ganas de fornicar o de adulterar si sos casado? ¿Tentación o prueba? Pecado. Definitivamente pecado. Versículo 10, ¿qué dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que el contexto me está diciendo que me viene hablando de pecado, pecado, pecado. La murmuración, lamentablemente, es el pecado social dentro de la iglesia.
que menos se disciplina y que vemos al apóstol Santiago dándole muy duro al tema de la lengua. Pero el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en pecado. De paso, ¿cuándo fue la última vez que pecaste sin intención, sin querer, sin darte cuenta? Nunca. Exactamente. ¿Por qué? Porque el pecado, primero lo voy concibiendo en mi mente, me gusta y después voy a la acción. El pecado lo doy a luz. Y eso estoy explicando en forma rápida lo que dice el apóstol Santiago. Sí. Pero una persona que dice que no pudo soportar el pecado y que tuvo que caer, ¿qué está diciendo? Que Dios es infiel. Creo que ahí es importante algo que yo pueda entender bien, y creo que todos deberíamos entender bien, que hay una gran diferencia entre lo que es la prueba y la tentación. Suenan parecidas, pueden verse parecidas en un momento, pero no son lo mismo. Tal vez podríamos llegar a explicar eso. Explica, a ver, ¿qué es para vos la diferencia? Para mí, bueno, la diferencia es la tentación proviene del diablo meramente, porque Dios no tienta a nadie, porque el mismo Santiago dice que todas esas concupiscencias, esos malos deseos, ese deseo que tenemos interiormente cada uno de nosotros a hacer el mal, ¿viene de dónde? De nosotros mismos. Y la utiliza el diablo, la tentación, para sacar lo peor de nosotros. Sí. Es más, hay otra cosa que también me viene a la mente ahora pensando en esto. Sería grave pensar que son lo mismo, porque si recordamos Mateo 4, Jesús fue ¿qué? Tentado en absolutamente todo. Y en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que pasó por todo, pero no pecó. En cambio, la prueba es utilizada por Dios para sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, a manera de chiste, creo que se escucha lo mismo, la gente dice, no, yo a Dios no le pido por paciencia, porque me puede venir algo feo, me puede poner una prueba a alguien ahí, tal vez un poquito difícil de tratar, para que yo pueda ejercitar mi paciencia. Entonces mucha gente dice, no, yo no oro por paciencia. Pero es esto es la prueba, Dios la utiliza para sacar lo mejor de nosotros. Ahora, para explicar bien lo que es tentación, terminamos leyendo Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí es donde a algunas personas se les atan las ramas porque dicen tentación y prueba. Bueno, la palabra tentación o la palabra prueba, en griego es la misma palabra, cómicamente es la palabra peirazo, no como yo que soy perazo, pero es una palabra ambigua, por eso tenemos que traducirla de acuerdo al contexto. En el contexto de 1 Corintios vemos pecado por todos lados. Entonces, si seguimos leyendo, vemos que algunos tentados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, o sea, somos nosotros mismos. En el versículo 12 de Santiago que estabas ahí, de hecho hay una versión, la versión de las Américas, traduce bienaventurado el varón que soporta en esa versión dice prueba, y prueba es la mejor traducción para acá, porque después dice, de hecho si lo analizamos solo con esa frase que acabo de decir, bienaventurado, o sea, bendecido. ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque es una prueba, no es tentación. Ahí, por medio del contexto un poquito, podemos ver que la traducción ahí... Ahora, después vamos a explicar un poquito más cómo una prueba se puede transformar en pecado. Pero siguiendo en 1 Corintios, después que habla del versículo, y teniendo en claro que cada vez que pecas, estás diciendo que Dios es infiel. ¿Por qué? Porque obviamente todos nosotros nos gusta algún pecado, pero si yo voy y lo hago, no utilice esto, que dice que Dios es fiel y que nos da la salida. Y utilice una palabra, juntamente, unión inseparable. Ahora, continuando, dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Yo tengo un ejemplo muy claro de alguien que fue probado más de lo que podía soportar. El Señor Jesús. Lucas capítulo 22. Y nosotros pensamos, qué barbaridad, pero él era Dios. Bueno, aquí es donde podemos empezar a pensar en la unión hipostática. Era 100% hombre, un término teológico, 100% Dios. ¿Fácil de entender? No, complicado. Pero el Señor, para poder caminar por la tierra entre nosotros, tuvo que humillarse y tomar un cuerpo humano. Estaba en ese cuerpo humano, comienza su ministerio, junta el grupo de muchachos que le acompañaban, pero en un momento va al Getsemaní.
Y mirá, Jonathan, lo que dice en el capítulo 22. Le dice a los que estaban con él, oren para no entrar en tentación. Y después, en el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta prueba. Literalmente aquí dice copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pensando en el Señor Jesús, Él sabía perfectamente, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Cuál era la copa que tenía que enfrentar? La cruz. La cruz. Pero Él fue probado y sufrió emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Emocionalmente, ¿qué hicieron los jóvenes que estaban con Él, los hombres que le acompañaban? ¿Qué hicieron sus discípulos? Se borraron, dirían en Argentina. Se borraron, lo dejaron solo. Se fueron. Entonces, Él sabía lo que tenía que enfrentar. Imagínense que en este mismo caso fue Judas quien lo besó y lo entregó. Cuando lo arrestan, todos los dejan solos, o sea que emocionalmente sufrió. ¿Espiritualmente sufrió? Claro que sufrió. Estaba en la cruz y las palabras de Jesús fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la diferencia entre desamparar y abandonar? ¿Te acordás? No. Desamparar es ver que esto está aquí y está sufriendo, yo lo veo, pero no me meto. Abandonar es dejar tirado. Dios no podía tener comunión con el pecado, entonces estaba el Señor Jesús en la cruz y fue desamparado por el Padre, y ese es el momento donde Él carga todos nuestros pecados en su cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cargó todo eso. ¿Qué pasó en el momento en que el Señor Jesús muere? Bueno, todos sabemos, porque hemos leído la Biblia, que el velo del templo se rasgó, el cielo cambió de color y todo lo demás. Pero Él estaba siendo probado más de lo que podía soportar. Pero ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue, Señor, que sea tu voluntad. ¿Qué hace usted ante la prueba? ¿Saben? Piensen en esto. Una persona de 40 años con 3 hijos se queda sin trabajo. ¿No es mayor de lo que usted puede soportar? Tiene que darle de comer a sus hijos. Llegás al consultorio del médico y te dice, bueno, tenés cáncer. Lo primero que querés hacer es buscar a alguien que ore por vos. Y lo primero que deberías hacer es decir, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque ¿es difícil la situación? Sí, pero el Señor Jesús nos advirtió, separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, quedarse sin trabajo, tener cáncer, y cuando un esposo pierde a la esposa, ¿cómo se llama el hombre? Viudo. Viudo, tiene nombre. Y cuando un padre pierde a los hijos, ¿cómo se llaman? No tiene nombre, porque el peso que sienten es brutal. Entonces, no me pueden decir que eso podemos salir solos, no. ¿Necesitamos un psicólogo? No, necesitamos la ayuda de la intimidad con Dios. ¿Y qué pasa cuando yo digo, bueno, Señor, si puedes, pasa de mí esta prueba, pero que sea tu voluntad? El Señor Jesús me da un ejemplo hermoso acá. Dice, y se le aparecieron un ángel del cielo para fortalecerle, porque es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es la que trabaja. Cuando Dios coloca su fuerza en mi vida, es porque su persona está en mi vida. Fruto del Espíritu Santo, amor, Gozo. paz, ¿sí? Que lo puedo disfrutar en el momento de la prueba. Ahora, tal vez nosotros siempre decimos, uy, que estoy pasando una prueba terrible. La prueba de Jesús hizo que Él sude gotas de sangre. Si miramos el versículo 44, dice, estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Sufrió una hematotosis, fue cuando sus vasos sanguíneos se estallaron, porque el corazón tiene que latir, nuestras pulsaciones son entre 60 y 120 aproximadamente, 60 y 80, depende de la edad, si es niño o si es adulto, pero se aceleró, su sangre empezó a correr muchísimo, y entonces ¿qué pasó? Pasó que se estallaron los vasos sanguíneos, así que la prueba era fuerte. Y el Señor Jesús pasó todo y no pecó. Pero vos mencionaste 1 Corintios, el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo. Yo no sé cuál es la prueba que usted está pasando, pero la prueba va a sacar lo mejor de usted si usted se rinde,
no luche contra la prueba, aférrese a Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Los lees? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Es el apóstol Pablo. El mismo que capítulos anteriores la gente dice, no, pero es que Dios no nos puede poner una prueba mayor. ¿Sabés lo que nos ha hecho mucho daño? Que somos salvos por gracia, pero queremos vivir por obras. Cuesta muchísimo. ¿Cómo podés definir gracia? Antes de definir gracia, quiero recargar algo que acabamos de ver acá. Y hablamos de la prueba, que Dios busca sacar lo mejor. Y si vemos en este mismo versículo 9, ahí mismo está el propósito. Sí. Dice, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién, en Dios. Por eso es que te pregunté cómo definís gracia. Gracia es un regalo no merecido. Ahora, normalmente todos hablamos de gracia y cuando le predicás el evangelio a una persona le decís, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y le hablas todo de gracia. Pero le metemos tanta religión que después de que son salvos le decimos, bueno, usted es maestro, sí, ahora va a enseñar en la escuela dominical. Usted es músico, ahora va a cantar. Y le queremos hacer que viva la vida cristiana y la santidad por obras. Tenemos que dejar algo muy claro. Gracia es un regalo de Dios no merecido, pero la gracia es Cristo. La gracia de Dios es cuando Jesucristo viene a vivir a mi vida. No lo merezco, pero viene. Hay una diferencia muy sutil, pero muy interesante entre gracia y misericordia. Y para que yo pueda pasar esta prueba, necesito la gracia y la misericordia. La gracia de Dios es que Dios me da lo que no merezco. Y la misericordia es que Dios no me da aquello que yo sí merezco. Entonces, volviendo al versículo, el apóstol Pablo utiliza algunas palabras muy interesantes. Dice que fue abrumado. ¿Cómo se hace para hacer aceite? O un jugo. Un jugo cualquiera. Un jugo cualquiera. Pues el sobrecito y revolverlo. Bien, eso es un jugo de paquete. ¿Y si es un jugo natural? ¿Qué se hace con la fruta? Que exprimirla. ¿Sabes cómo se hace el aceite? Tomás la uva y la majás, diríamos en Costa Rica, la aprieto tanto hasta que salga jugo. El apóstol Pablo se sentía presionado. ¿Cómo te sentirás en este momento si pongo todo el peso de este edificio sobre vos? Abrumado. Esa es la idea. El apóstol Pablo estaba abrumado sobremanera, ya no tenía fuerzas y pensó que iba a perder la vida. ¿Prueba? Por supuesto. ¿Mayor de lo que puede soportar? Por supuesto. Y déjeme recordarle otra vez. Si usted piensa todavía que Dios no puede colocar una prueba mayor, cuando se quede sin trabajo, cuando su enfermedad sea mayor de la que los médicos puedan curar, cuando la situación de sus hijos se descontrola y no le queda otra que orar, cuando pierde un ser querido, son pruebas que tenemos que pasarlas de la mano del Salvador. Pero cuando pensamos en esto, dice que perdió la esperanza de conservar la vida, y el propósito que vos leíste antes habla de confianza. Es que la vida cristiana es una vida de fe. Una vida de fe es una vida en la gracia. Y la gracia de Dios es confiar. Para una persona inquieta como yo, quedarse quieto es terrible. Pero la gracia de Dios es confiar. Si fuera a ser, la santificación en la vida de Dios, es la vida de Dios en mí y Dios trabajando en mí. Entonces, cuando yo estoy siendo salvo, automáticamente estoy siendo santificado. Y esa misma obra de Dios es la que me va a llevar a poder soportar esa prueba. Pero yo, no. Y el entender este punto acá, que esa gracia, esta confianza que hay que tener es justamente lo que nos va a llevar a no convertir el cristianismo en algo legalista. Claro. Porque Ahora, confío en Dios y descanso en Él. y lamentablemente queremos hacer la obra.
¿Y a cómo hacerla? A nuestra manera. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabes qué te estoy leyendo, Jonathan? Colosenses capítulo 1, versículo 29. Es el apóstol Pablo que fue probado, mayor que nadie, y lo soportó. Pero que dice, ¿trabajo? Sí, trabajo mucho, claro. No podemos negar que el apóstol Pablo trabajaba. Es más, cada lugar donde iba a predicar lo golpeaban. Sin embargo, trabajó. Y dice que trabaja y lucha, pero según la potencia. ¿De quién? De Él. Y le estoy preguntando a la Biblia. La cual actúa poderosamente en mí. La vida cristiana es una vida de fracaso para aquellos que quieren vivirla a su manera. La salvación es por gracia, la santificación es por gracia, y la vida entera del cristiano, dice, el justo por la fe vivirá. Cuando habla de la palabra potencia, esta misma palabra la utiliza en Romanos cuando dice que es el poder del Evangelio. Una vida cristiana es una vida transformada. ¿Por qué? Porque es una vida de intercambio. Si no es una vida de intercambio, no hay vida. Así que ya no soy yo, es Cristo en mí. Y es el conflicto que enfrentan muchas personas que están llenas de religión de domingo, pero no experimentan la vida cristiana diaria. Entonces, si volviéramos a Corintios, lo leíste antes, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios. En Dios. Y yo necesito preguntarle algo a usted que nos está viendo. ¿En quién está su confianza? La diferencia entre religión y relación puede ser una palabra o puede ser un estilo de vida. Religión es el intento que yo hago para poder agradar a Dios, y vemos la primera mención de religión cuando Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas. Pero la relación es intimidad. Para poder tener una relación con Dios, tengo que reconocer que soy pecador. Reconocer que el pecado me separó de Dios. Reaccionar ante la cruz, Jesucristo muriendo por mí. Y recibir en mi corazón el perdón y la gracia de Dios que no merecía, o sea, a Cristo. Por favor, ante cualquier duda, no deje de comunicarse con nosotros. Este es un tema que lamentablemente veo mucha gente en la iglesia tratar de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Pero si no tiene a Cristo, si no nació de nuevo, usted necesita nacer de nuevo. Si ya nació de nuevo, necesita empezar a experimentar a Cristo. Puede visitarnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Capacitando a los Santos, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, Capacitando a los Santos. Está bastante simple porque es el mismo nombre para los dos. Me puede buscar también por mi nombre personal en Facebook y con mucho gusto lo voy a aceptar. O escribirnos por medio de WhatsApp. Si está fuera de Costa Rica, 506 6048 24 95. 6048 24 95. Es un gusto poder compartir con usted. Le agradecemos muchísimo por estar ahí. Le rogamos sus oraciones por nuestro ministerio y esperamos que nos pueda compartir también algún motivo para orar por usted. Jonah, gracias por acompañarme en este programa. Con mucho gusto. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.